Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar estos dulceritos, o también pueden ser portalápices o lo que ustedes quieran en realidad con ellos. Son una idea muy sencilla, es la primera vez que comparto un proyecto para Día de Reyes, entonces esta vez me motivé y dije voy a compartirles algo sencillo y espero que sea de mucha ayuda. Todavía tenemos tiempo para realizarlos, para obsequiarlos o para darlos a esas personas que tanto queremos. Aquí están los tres Reyes Magos, los hice con rollitos de papel de baño. Igual a continuación les muestro los materiales. Espero que sea de mucha ayuda y gracias, mil gracias por acompañarnos todo el año pasado y empezar con un nuevo proyecto este 2025. Comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y los materiales que necesito son muy sencillos. Tengo tres rollitos de estos de cartón de papel de baño, silicona caliente, líquida también nos sirve, un palito de brocheta que por aquí lo tengo para marcar, regla, tijeras normales y las zigzag también, si de pronto las tienen, nos ayuda a decorar un poquito. Y por supuesto el foamy, que lo tengo en varios colores. Aquí les voy a mostrar, tengo rojo, dorado, verde, plateado, gris, ¿sí? Retacitos también nos sirven, el color marrón, el color rosa pálido, todo esto lo vamos a utilizar. Y de los que más necesitamos son los que corresponden a tapar el cuerpo, pero el resto de las piezas con retazos que tengamos es suficiente. Bueno, ya saben que como estos van a ser dulceros, a mí me gusta antes prepararlos y ponerle un poquito de alcohol o de vinagre para desinfectar, porque recuerden que estos cartoncitos estuvieron en el baño, entonces hay que desinfectarlos, luego los dejan secar muy bien y ahí sí podemos empezar a trabajar. Bueno, para comenzar, lo primero que voy a hacer es ponerle las bases a todos los tubitos, ¿sí? Pueden cortar piezas de cartón y luego forrarlos en foamy, si eso les parece que queda más firme. Pueden hacerlo, o de pronto como yo, porque los dulceritos pues van a ser de pronto más sencillos, solamente les voy a poner la base en foamy. Entonces aquí lo voy a pegar y eso voy a hacer con los tres personajes. Bueno, ya las tres piezas tienen su base. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar estas piezas rectangulares que corresponden a el contorno y la altura. Estos tubitos a veces varían de tamaño dependiendo la marca del papel. Entonces en el caso del mío el contorno mide 16.5 y la altura me dio 10.5 en total. Listo, también cubriendo el foamy que pegué en la base. Ahora lo que hago es pegarlo. Bueno, ya tengo los tres cuerpos cubiertos como lo que sería el traje de cada uno de los reyes, y ahora voy a cortar piezas cuadradas de 5.5. listo, tiene 5.5, 5.5, corto dos un poquito de las de color rosa pálido y una en un marrón también un poquito claro, no un marrón oscuro, un poquito más clarito, para que también se nos note ahora la expresión de los ojitos, ¿sí? Y las barbas y lo que le vayamos a hacer a cada personaje. Aquí entonces en todo el centro voy a pegarlos con silicona, dejando aproximadamente 1 centímetro de la parte superior.
Bueno, ya también ubiqué cada una de las piezas y corté las barbas. En realidad las corté muy similares, muy parecidas, pero en diferentes tonos para que se distinga pues cada uno de los reyes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a le voy a poner al rojito, le voy a poner esta barba y el pelo también en color marrón, así, y lo pego. También le pego el bigote y sobre el bigote le pego la nariz. ¿Listo? Estos moldecitos los pueden sacar de una pieza, ya les digo aproximadamente de qué tamaño, pero igual yo se los dejo en la descripción el enlace. El tamaño, ya les digo de qué tamaño aproximadamente. Sacan un rectángulo de 8.5 por 7.5 y luego le sacan el centro y le perfilan o le cortan un poquito más abajo para que quede redondeado si no quieren los moldes, y si los quieren ya saben que en la descripción allí les dejo el enlace. Y estos los voy a pegar así muy al borde en la parte superior, aquí en muy al borde en la parte superior, tapando el rostro, ¿sí? El cuadrado del rostro. Lo pego bien con silicona y luego le pego el bigote y la nariz. Bueno, así van quedando, miren los tres reyes, así. Y ahora lo que voy a hacer es las coronas. Normalmente hay dos de ellos, si no estoy mal, que utilizan coronita y hay otro que utiliza como un turbante especial, pero yo le voy a poner coronas a todos, ¿listo? En uno voy a utilizar la corona plateada y en otros voy a ponerle la corona dorada, pero va por gusto de cada persona. Voy a cortar unos haciéndole como la base recta y acá en zigzag, y otro lo voy a hacer con la base recta también, pero voy a utilizar la tijera zigzag o la tijera dentada, como le dicen, para hacerle formitas y que me quede así decorado. Listo, como a ustedes les guste. El ancho que voy a utilizar 2.5 el ancho, y el contorno sí lo tenemos en cuenta como nos ha quedado ahora las cabecitas de los Reyes Magos. Listo, aproximadamente unos 17 centímetros y medio. Ya las corto y les muestro cómo queda. Bueno, ya tengo listas las tres piezas de las coronas. Miren, este le hice así, este con la tijera. Acá conservé la base para dejarla así, pero luego le hice unas curvitas en la parte superior. Si quieren con foamy verde o de otros colores, les ponen como si fueran piedras preciosas simulando esmeraldas, rubíes, o sea, lo que ustedes quieran. Yo les doy las ideas y ustedes las ponen en práctica. Ahora lo que voy a hacer entonces es pegarlas, ¿sí? Ya en la cabecita para que quede decorando. Miren cómo quedan de bonitos, ¿sí? Con esas coronas así. Entonces vamos a pegar.
Bueno, así van quedando con sus coronitas. Ahora en la parte base, como si fueran el manto, el vestido de los reyes, le voy a poner más decoración para que realce, ¿listo? Para que se vea más como resaltado el tono. No sé si has de ponerle verde o rojo, lo voy a dejar así. Me gusta cómo se ve, muy alegre. Entonces eso es lo que vamos a hacer en las bases. Y ya luego, entonces sí hago los ojitos. Bueno, así van los reyes. Ahora lo que voy a utilizar es un poquito de pintura. Ustedes pueden utilizar ojos locos, cascaritas, otras piezas de foamy o baladas para que hagan los ojitos. Yo lo voy a hacer con pintura. Estoy utilizando esta herramienta, se llaman pintapuntos, pero igual sirve el extremo de un pincel, de un lápiz, un bolígrafo, lo que ustedes tengan, para hacer solamente los puntitos de los ojos, así en color blanco. Luego le hago otro puntito con color negro y listo, así quedan los ojitos. Y listo, así quedan entonces los tres reyes magos. Ya les voy mostrando, bueno, así es la parte como quedan. Por aquí ustedes introducen lo que vayan a obsequiar, el paquetico envuelto de galletas, chocolates, o sea, lo que ustedes quieran regalar. O si quieren dinero, ahí pueden meter un billete de 100, de 50, de 20, el que ustedes prefieran, en cualquiera de ellos. Recuerden que hay personas que les gusta que les regalen la plata, el dinero, para así comprar ellos a gusto. Y si son niños, pues los dulces nunca están de más. Entonces aquí están, miren cómo quedan. Les voy a mostrar cada uno. Espero que la idea sea de ayuda, que la pongan en práctica. Y recuerda que si te gustó este proyecto, una forma de apoyar nuestro trabajo es regalándonos tu me gusta, que es totalmente gratis. Suscríbete allí en el botón rojo, que también es gratis. Déjanos tu comentario y comparte, que eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. Hasta pronto.